a Sí, posteriori. claro. Les cuento, es la introducción a un documental que salió en 2018. Se llama La máscara en la que vives, The Mask You Live In. Eh, y es un documental que habla justo acerca de las masculinidades, ¿no? Si bien está hecho en Estados Unidos, eh, y está enfocado como en los hombres estadounidenses, que también son una gama amplísima, cultural, social, etcétera, histórica. eh, Nos habla mucho, pienso yo, a los hombres de cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, en esa introducción, un exjugador de fútbol americano, exitoso, nos habla acerca de cómo él llegó a convertirse en un jugador de fútbol americano, que eh, dice que tiene muy vivo el recuerdo de, al ser niño, su padre lo llevó al sótano de su casa para enseñarle a pelear, porque tienes que convertirte en un hombre. Eh, Basta de emociones, basta de llanto, basta de sensibilidad, tienes que convertirte en un hombre. Y, y entonces él habla de que la manera de convertirse en este hombre que su padre le decía que tenía que ser, eh, No pues, hay cámara, ¿eh? perdón, ahí creo que alguien tiene abierto el micrófono. Bueno, eh, entonces él habla acerca de cómo incluso el mismo casco era una máscara, que le permitía ser este hombre hipermasculino que, 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 que pudiera representar todo ese poder, empuje, agresividad, garra, etcétera, eh, y que y que en realidad detrás de eso, eh, pues él sufría mucho, ¿no? Y termina con una frase que vaya, es la que de alguna manera guía todo el documental. Dice, sé un hombre, conviértete en un hombre. Eh, es una de las frases más nefastas de nuestra cultura. Eh, y entonces de ahí se desata toda una serie de frases como eh, los hombres, los amigos primero que las chicas. Eh, Otras que seguramente todos hemos escuchado, como deja de portarte como mariquita, deja de ser una nena. Eh, y perdón por mi francés, pero por ejemplo, dice, agárrate los huevos y conviértete en lo que tienes que ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una carga fuerte, eh, pero que también, evidentemente, en muchos casos, en aquellos hombres que sí logran como entrar eh, en esta máscara, pues están mucho más que cómodos, ¿no? Pero hay otros hombres, y esos son los que a mí me interesan, ¿no? No sé si ven esta parte de la presentación. Eh, ¿Alguien me Te puede vemos a confirmar? ti. Ok, pero no se ve la presentación, ¿verdad? Sí, se ve la presentación, se ve tu foto, tú Ok, y perfecto, tu... perfecto. Sí. Sí, les cuento un poquito de mí. Soy psicólogo, eh, tengo una especialidad en práctica psicoanalítica y vaya, tengo algunos estudios en historia por el Instituto Mora y en literatura por una escuela que fundó Mario Bellatín hace algunos años, ¿no? Y a mí me interesa muchísimo explorar esto que en algunos lugares se ha dado por llamar masculinidades disidentes. Eh, Masculinidades que buscan
expresarse fuera de la caja de la masculinidad hegemónica, porque eh, si bien todos estamos hablando de los hombres, estamos atravesados por estos discursos, también ha habido otras reivindicaciones que han surgido sobre todo a partir de los últimos 30 años, con más énfasis otra vez en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, otra de las ramas que me interesa muchísimo es los discursos de la paternidad, los discursos históricos sobre la paternidad, más allá de este arquetipo, estereotipo clásico con el que hemos aprendido y que hemos crecido y que nos ha socializado, el autoritario, el abandonador, el violento, ¿no? Entonces, esas son como mis obsesiones como psicólogo, como analista y también como hombre, ¿no? Entonces, entrando en materia, quiero darles 4 viñetas clínicas, ¿no? Aquí quise, y no sé si se alcanza a ver bien completa la pantalla, ¿sí? Perfecto. Así es. Quise intercalar viñetas de pacientes hombres y mujeres, ¿no? Porque también hay un fuerte atravesamiento de, de esto que llamamos masculinidad hegemónica. Eh, el primero es Abraham. Obviamente los nombres están cambiados, algunos datos para proteger la identidad de estos consultantes. El primero es Abraham, es un hombre de 40 años, hace 7 que vive en unión libre, tiene 2 hijos, vivió violencia sexual en la infancia. Él llegó a consulta para buscar la manera de trabajar aquello que él llama sexoadicción, ¿no? Él se nombra tal cual como alcohólico en recuperación y sexoadicto, ¿no? Que ahora él se posiciona así, ¿no? Alcohólico y sexoadicto en recuperación. Eh, a través del trabajo que hemos ido haciendo, hay, rescaté como dos frases que me parecieron clave, ¿no? Dentro del trabajo que hemos hecho, ¿no? Él, él habla de que después de haber vivido violencia sexual cuando tendría unos 8 o 9 años, eh, tiempo después su padre los abandonó. Y, y, y él, pues aunque sí tenía una especie de contacto con él, pues finalmente las figuras masculinas con las que creció fueron sus tíos maternos, ¿no? Y a los 14 años, como esta es una práctica que todavía subsiste mucho, a los 14 años cuenta que lo llevaron a un prostíbulo. Eh, y aunque él no sabía qué hacer, sí sabía que tenía que salir de ahí convertido en un hombre, eh, porque eso fue lo que le impusieron los tíos. Y, pues esa experiencia lo marcó mucho, eh, porque sentía que si no cumplía esa noche con el mandato de sus tíos, entonces no podría ser, no podría ser un hombre, ¿no? Eh, la otra frase que rescato de su proceso es, eh, y esto lo repite mucho eh, a lo largo de varias sesiones, ¿no? Cuando pude independizarme, empecé a consumir prostitutas junto con el alcohol y cocaína, ¿no? Y me ha hablado de cómo para él era, eso lo hacía sentirse poderoso, fuerte, eh, incluso, eh, incluso respetado. Eh, pero llegó un momento en el que
algo se movió, que se dio cuenta de que consumir, y tal cual, ¿no? El significante, consumir, tenía que ver con una práctica comercial, eh, y en ese sentido capitalista. Y también le encontró otra rama al significante, ¿no? Consumir, dice, es que me estaba consumiendo yo, como si fuera una hoguera que en un momento se va a quedar sin materia y sin oxígeno. Eh, y eso permitió como dar un paso más allá en el proceso, ¿no? Seguimos en el proceso, de hecho. Otra paciente, Perla, eh, ella tiene 37 años, separada dos ocasiones, tiene 2 hijos, vivió violencia sexual cuando estaba en su primer matrimonio, eh, y uno de sus hijos también vivió violencia sexual por parte de la misma persona. Eh, y, y y de hecho, la violencia sexual eh, que vivió su hijo y que ella descubrió fue el suceso que detonó su primer divorcio. Eh, y posteriormente eh, tuvo algunas relaciones hasta que conoció a otro hombre con el que vivió cerca de 6 años, eh, y que después él terminó la relación, ¿no? Eh, Habla mucho acerca de que siente que ha sido eh, abandonada y tratada como objeto por los hombres en su vida, empezando por su mismo padre, ¿no? También un padre abandonador. Eh, Se ve a sí misma como una mujer que por ser madre separada, no merece la atención de un hombre, ¿no? Y, y, y llegó conmigo muy, muy deprimida, muy ansiosa por su segunda separación, eh, en la que pues su expareja le decía mucho frases como eh, quiero que me des un hijo, ¿no? Eh, y también le insistía mucho en que no soportaba su pasado, ¿no? Eh, Como desde este lugar es que ya no llegaste virgen conmigo, ¿no? Eh, y en algún momento del proceso ella cayó en la cuenta, eh, y eso fue como un momento bien clave. Eh, Decía, es que él me insistía mucho en que quería que yo le diera un hijo, pero y él quería ser papá. No es lo mismo tener un hijo que ser padre. Eh, y entonces, bueno, eso permitió ir a una fase distinta en el proceso, ¿no? Vamos con las otras dos viñetas, ¿no? Andrés, un hombre de 38, eh, que está casado desde los 23, llegó conmigo porque entró en una crisis matrimonial, eh, por, porque su esposa es muy, muy exigente con él, ¿no? Tienes que ser un buen proveedor, y estamos hablando de que es un matrimonio en el que ambos son profesionistas. Tienes que ser el proveedor, tienes que cuidarme, tienes que, eh, tienes que ser el jefe de familia. eh, y, y, y en este camino, después de una relación larga, de un matrimonio largo, pues hace más o menos 10 años, después de muchos intentos por ser padres, pues a él lo diagnosticaron como estéril, ¿no? Y, y, y eso ha sido pues algo muy, muy, muy duro para él, justo porque eh, al no poder, al no poder concebir un hijo, eh, se siente
como poco hombre, ¿no? Y además, él habla de que vive en una familia en donde lo que hay es un matriarcado en el que los hombres pues no tienen voz, las mujeres son las que deciden y aún así les exigen ser hombres, ¿no? Eh, y sí, atravesadísimo también por estoy obligado a proveer y a cuidar de mi esposa y de mi madre, y, y, y si fallo, soy poco hombre, ¿no? Entonces, eh, trabajamos mucho en el que, de qué manera se ha ido viviendo él como hombre, con qué discursos se ha construido como hombre pues estamos en una fase en la que buscamos la manera eh, de mirarse hacia el futuro, ¿no? Eh, Aurora, también 37 años, soltera, eh, padre que la abandonó cuando era niña, eh, y a lo largo de su vida se ha convertido en una mujer muy exitosa, eh, que ha viajado por buena parte del mundo. Eh, eh, Sin embargo, para ella es primordial el tema de tener una pareja, ¿no? Y se habla como yo soy celosa y soy posesiva, a lo mejor eso es algo enfermo, y siempre ha deseado un esposo que la ame y la proteja, ¿no? En algún momento ha dicho, sí, pues sí, yo he sido la clásica que trae el vestido de novia en la cajuela. Y, rescato de allí dos frases clave. Una, cuando me habló de uno de sus viajes, tenía ella desde niña la ilusión de viajar a Disney. Cuando pudo viajar a Disney, lo hizo junto con su mamá y su hermana. Me decía que hizo una cola como de 2 horas para poder sacarse una foto con Cenicienta. Y pero cuando ya llegó mi turno, este, no pude evitar soltarme a llorar como una niña y abrazarme a ella, ¿no? Y darle las gracias. Me convertí en una niña en ese momento, ¿no? Y sí, también eh, se repite mucho quisiera un amor bonito, ¿no? De un hombre que me proteja. Eh, Trae mucho este discurso de, de, de ser protegida por un hombre, ¿no? Lo cual evidentemente tiene mucho que ver con el padre que la abandonó siendo una niña. Bueno, pasemos un poquito al corazón, ¿no? La deconstrucción en el consultorio. ¿Qué es eso, no? Y bueno, esto se lo debemos a Jacques Derrida, filósofo francés, eh, bueno, él planteó eh, el concepto desde otro lado, ¿no? Como, como una crítica al estructuralismo en su tiempo, eh, y sobre todo enfocado a criticar y buscar la manera de reorganizar el pensamiento en Occidente, ¿no? Y, y contemplar, tomar todas las contradicciones y desigualdades de todo tipo. Aquí me voy a quedar muy general porque el concepto es amplísimo, pero bueno, es como eh, algunas gotas por ahí para eh, pensar el tema, ¿no? La desconstrucción no es una doctrina, ni es una filosofía, ni un método, es una una estrategia que busca justo como eh, ir tomando el objeto, digamos, como los objetos para ir desmontando aquello que lo compone para construir otra cosa, ¿no? Y, y bueno, sí, sobre todo
ha sido retomado por las ciencias sociales, tal vez primordialmente por la antropología y la sociología, y entre otras ciencias sociales, luego por el psicoanálisis y con mucho mayor énfasis y yo diría incluso con muchísima potencia por parte de los movimientos feministas eh, eh, y de la comunidad LGBTI, ¿no? Eh, entonces, un poquito para dar como esa pequeña introducción al concepto de deconstrucción. Entonces, eh, ¿qué es lo masculino? Justo esa es mm, lo llamo como la pregunta dilema que, que se plantea en el consultorio. Sí, la he planteado como intervención en diversos momentos para cuestionar justo eh, qué entendemos eh, por, por, por este rol, estereotipo, estructura que sostiene todos estos comportamientos, discursos, la forma de relacionarnos, etcétera, 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 eh, en grupos, en relaciones de pareja, etcétera. Hay muchísimas cosas metidas en la pregunta, ¿qué es lo masculino? ¿No? Y cuando se ha planteado en la consulta, siempre hay respuestas distintas y, 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 se abren otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, eh, Abraham se decía es que, bueno, mi, mi experiencia es que, ¿qué es lo masculino? Pues ha sido como aquello que me ha enseñado a ser fuerte, a ser agresivo, a buscar la manera de imponer mi criterio en su momento. Eh, pero también ha sido muy frustrante a la hora de enfrentarme con el poder de otros que son más fuertes sobre mí. Eh, en el caso, por ejemplo, de, de Perla, eh, para ella ha sido enfrentarse a algo que la ha hecho sentirse objeto, que la ha hecho vivir siempre una experiencia de abandono, eh, en el que ella está obligada a satisfacer y si no satisface, entonces no cumple con su papel, ¿no? Y al mismo tiempo se pregunta eh, por qué esa forma de vivir eh, la masculinidad eh, que le ha sido impuesta como mujer, como madre. Eh, por qué es así y cómo podría ser distinta? ¿No? Aquí sí quiero abrir un poquito la, la conversación, colegas, eh, justo para preguntarles a ustedes cómo se han encontrado con estas preguntas. Por ejemplo, en las 4 viñetas que les daba, bueno, intenté como extraer de estos cuatro casos, extraer eh, cómo han estado atravesados por la masculinidad y sobre todo por la masculinidad hegemónica, ¿no? Y ustedes cómo se han encontrado con estas preguntas en la consulta y cómo las han trabajado con sus pacientes. Me encantaría escucharles. Ya vi que hay varios comentarios y no sé, alguien de quien ha estado participativo, si le gustaría tomar la palabra. Enrique, por ejemplo. Sí, hola amistades, qué gusto volver a verles, aunque sea de manera virtual, ya extrañaba el cotorreo con los colegas. En mi caso, como ponía en muchos de mis comentarios,
la narrativa está fuertemente recargado en los trabajos de Derrida y en los esfuerzos de deconstrucción, y de hecho hay conversaciones basadas en los principios de la deconstrucción, y creo que eso ayuda mucho a abordar el tema de la masculinidad en general, porque siempre, o sea, Derrida hace mucho hincapié en esto de lo no dicho, que al definir algo se quedan fuera las alternativas. Y desde ese momento, por ejemplo, o desde ese postulado, desde la práctica narrativa, que es lo que a mí me gusta ejercer en la clínica, me permite, por ejemplo, en un trabajo de pareja, he estado trabajando con una pareja cuyo problema era que el hombre era este hombre silencioso, callado, que no le gustaba hablar de cosas, y cuando le preguntaba acerca del por qué, él solo me decía pues, que no creía necesario hablar de ciertas cosas porque era cuestión del problema, o sea, era como, quiero evitarme broncas, y como las broncas de las emociones no las sé manejar yo, pues en lugar de meterme y embarrarme las manos, pues mejor me callo, ¿no? Era como, es un poco la postura, y a partir de esta onda que propone Derrida de cuestionar lo no dicho, fue como, bueno, y qué de los conflictos emocionales no puedes manejar, por qué se te dificulta tanto. Resultó que muchas veces se sentía como muy expuesto en sus emociones al momento de hablar de las emociones de alguien más. Entonces él decía, si yo me meto en el ámbito emocional de otra persona, como que de alguna manera le doy permiso de hablar de mis emociones, y mis emociones son algo mío, que yo quiero compartir, pero con quien yo quiera, no quiero sentirme expuesto a tener que hablarlo con otra gente, pero creo que justo tener esta apertura hacia lo que es la masculinidad hegemónica y los efectos y los alcances que puede llegar a tener, me ayudaron a hacer preguntas que ayudaban también a esta persona a entender como este ejercicio arqueológico que propone Derrida en la deconstrucción, de bueno, ¿y de dónde es que surgió esta preocupación de no verte expuesto emocionalmente? ¿Qué significa verte expuesto emocionalmente? Pero realmente, digamos, creo que una postura muy interesante que propone también la narrativa es el trabajo de Jenkins para hablar de masculinidades y de violencia, en donde habla de invitaciones más a la responsabilidad, tal cual el libro se llama así, por si a alguien le interesa, Invitations to Responsibility, en donde habla de cómo la masculinidad hegemónica está sustentada o está más bien amparada en la no responsabilidad. Y desde ahí es que, al menos en mi caso, no, no hemos hablado directamente de la narrativa o directamente de lo masculino, pero sí he acompañado a los hombres con los que yo he estado conversando a que vayamos descubriendo esta implantación de la versión de la masculinidad que ellos manejan, y que muchas veces no corresponde con la versión de la masculinidad que a ellos les gustaría ejercer, eh, porque tanto lo hegemónico como lo disidente sigue siendo masculinidad, y cuando la masculinidad se ejerce desde una posición de poder se llama violencia. Y yo no quiero, o sea, yo por lo menos evito que masculinidad sea una palabra que invisibilice prácticas violentas. Entonces, creo que hablar de la masculinidad o de la identidad que las personas prefieren ejercer me ha permitido mucho hablar de lo que es lo masculino, y que incluso en terapia me ha permitido
como descentrar la situación del género, como de lo masculino y lo femenino, y ponerlo más en el terreno de lo cómodo. O sea, ¿con qué estoy cómodo? ¿Con qué prácticas estoy cómodo o cómoda ejerciendo? Porque también lo que me he encontrado mucho es que muchas mujeres se ven afectadas por lo que creen que es la masculinidad, hablando de esta masculinidad hegemónica que mencionas. Las mujeres aspiran que la masculinidad se ejerza desde la hegemonía y, o sea, me he encontrado con este dilema de quiero tener una pareja pero que sea lo suficientemente hombre, ¿no? Y es como, güey, ¿qué coño es eso? ¿Qué es ser lo suficientemente hombre? ¿Y cómo respondería una persona ante las exigencias de ser lo suficientemente hombre? Y pienso que estos mandatos sociales, en lugar de dar cabida a lo que cuestiona o dar cabida de si estos mandatos sociales corresponden a lo que yo quisiera, estamos más preocupadas en, en encajar con estos mandatos sociales. Y creo que Derrida, desde lo que propones en las prácticas narrativas, que es lo que practico, ayuda mucho a como pescarse de cuando se habla de roles de género, de cuando se habla de ser lo suficientemente mujer o ser lo suficientemente hombre, hacer este recurso arqueológico, pero sí me he encontrado mucho como que esta exigencia, ¿no? De ser la mujer lo suficientemente buena, el hombre lo suficientemente bueno. ¿Y por qué hablo de la mujer cuando hablamos de masculinidades? Porque pues también las mujeres se asumen en referencia a este rol de la masculinidad hegemónica, y cuando dejas ver que hay otro tipo de masculinidades, por así decirlo, o que hay formas diferentes de ejercer una masculinidad, sí es como, wow, no me había puesto a pensar en un hombre, en una pareja biológicamente hombre, o no sé cómo lo quieran manejar aquí, pero no me había puesto a pensar en una pareja cuya, eh, que sea, que sea importante para mí, que comparta las emociones, pero la idea de masculinidad que yo tenía no corresponde con que mi pareja comparta emociones. O sea, vamos, que posicionar lo masculino como mandato social ayuda mucho a replantear lo que se busca. Y ya como para cerrar el comentario, en esta pareja con la que he trabajado, llegamos a la conclusión tanto con este hombre de que hablar de las emociones al ser un tesoro valioso, con quién le gustaría compartirlo, y pues la única persona en la que pensó fue su pareja, entonces pensó en pedirle a su pareja brindarle espacios en donde eso no fuera un problema, y su pareja, mujer, dijo, yo me acabo de dar cuenta de que yo quería que mi pareja fuera mi cómplice, pero en esta exigencia de tienes que ser así, 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 yo no le daba chance a él de mostrar la manera que más le acomodaba a él. Entonces, creo que este trabajo en pareja a mí me ayudó mucho a entender cómo es que la masculinidad, no solamente en hombres, hace presencia en la interacción entre dos personas, aunque sean del mismo aunque sean del mismo sexo biológico o de sexo biológicos opuestos, está ahí y tiene una incidencia, y pues las prácticas deconstructivas que propone Derrida, puestas en práctica en la clínica, me ayudaron mucho a eso. Gracias por el comentario, Enrique. Justo, me parece muy bello el cómo lo planteas ya al ir concluyendo. Con tu paciente hombre, el tesoro que son las emociones, que encontraron, el tesoro que son las emociones, y entonces cómo compartir ese tesoro con su pareja, ¿no? Me gustaría también extraer
del comentario algo que me parece clave en, en diversos espacios donde, por ejemplo, se enfocan justo al trabajo con masculinidades y sobre todo a las prácticas no violentas, responsabilidad. Justo ese es como el gran tema, ¿no? No sirve de nada preguntarse qué tipo de hombre se ha sido si no hay un hacerse responsable de, de, de las prácticas que, ha, eh, que ha ejercido, ¿no? No es fácil, no es fácil llegar a ese punto de responsabilidad. Eh, donde yo le he visto mucho trabajarse es en los grupos de hombres, que también es todo un tema muy amplio y muy complejo, pero justo el, 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 punto de partida para que haya una deconstrucción en ese sentido es hacerse responsables, ¿no? Por ejemplo, sí, eh, les quiero recomendar algunas lecturas, algunos documentales. Veo que ya han visto, eh, por ejemplo, La máscara en la que vives. Es magnífico. Desafortunadamente, ahorita no está disponible. ¿Quién sabe por qué? No está disponible en Netflix. Si no lo han visto, me parece que se puede encontrar en YouTube o en Amazon Prime. Eh, es un documental magnífico. Está también, este es una especie de documental reportaje breve que se llama Los Derechos de los Hombres. Es de una serie de BuzzFeed News junto con Netflix que se llama Seguir para Creer. Eh, y vaya, este pequeño documental que les digo es muy breve. Eh, Aborda un tema importantísimo, ¿no? Que es ha habido, bueno, me parece que también ha crecido junto con los grupos de hombres que buscan cuestionarse cómo han ejercido su masculinidad o sus masculinidades. Han crecido también grupos que hablan de los derechos de los hombres, ¿no? Grupos que, por ejemplo, dicen si hay un Día Internacional de la Mujer, ¿por qué no hay un Día Internacional del Hombre? ¿No? Eh, y, y en este documental abordan ese tema, ¿no? Hay estos grupos que son como respuestas muy desconcertadas ante los planteamientos que han arrojado movimientos muy potentes como los feminismos de los últimos 5 años y la comunidad LGBT, ¿no? Y, entonces, eh, sí, son grupos más conocidos como antiderechos que buscan posicionar un discurso en el que la masculinidad hegemónica siga siendo la que dicte, la que lleve el poder, la que tome decisiones, etcétera. Hay otro documental que aquí sí lo recomiendo por las reseñas que he leído, porque todavía no lo he podido ver y no sé si, desconozco si en México esté disponible Movistar Plus. Eh, se lanzó hace un mes más o menos en España, se llama El Círculo. Este documental habla acerca de los grupos de hombres, ¿no? Y también, según las reseñas que he leído, lo hace desde un lugar muy crítico, porque justo hay grupos que, por ejemplo, buscando deconstruirse, terminan convirtiéndose en clubes de Toby, eh, donde los hombres pueden quejarse de cómo les han sido arrebatados
los derechos y los privilegios, ¿no? Pero no solo eso, también la otra parte, los grupos que sí han logrado consolidarse para ir proponiendo y viviendo otro tipo de masculinidades, ¿no? Eh, Están tres libros que me parecen que son básicos. Ellos hablan de Lidia Cacho, son testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. Este es un trabajo eh, que va de la crónica periodística a la investigación periodística más rigurosa, es buenísimo. Eh, y, y, y una parte, la primera mitad del libro son estos testimonios en voz de eh, quienes los quienes fueron entrevistados por Lidia. La otra mitad del libro habla acerca de diferentes investigaciones, experimentos psicosociales con hombres maltratadores, etcétera. Es un gran libro, se lo recomiendo mucho. Está otro que es como dentro de los estudios de género inclinados a las masculinidades. Sucede que me canso de ser hombre. Eh, Fueron Ana Muchastegui e Ivonne Sass del Colegio de México, las coordinadoras y compiladoras del libro. Es como un básico para leer acerca de otro tipo de formas de ser hombre, ¿no? Y está también un libro que a veces es difícil de conseguir, pero que también es magnífico, que se llama Hombres Maltratados, Masculinidad y Control Social, de Laia Folguera, eh, que, que, que justo se centra en un tema que aún falta mucho por explorarse, que es el de los hombres maltratados, ¿no? Que ha sido tomado por los grupos de hombres que buscan posicionar eso que llaman derechos de los hombres, eh, pero que bueno, eh, Laia Folguera muestra a través de esta investigación cómo los hombres que no entran dentro de la caja de la masculinidad hegemónica son, eh, son maltratados, son sometidos y marginados de diversas formas, ¿no? Y pueden ser de tener educación universitaria amplísima, o pueden venir de estratos sociales más pobres, pero aún así ser maltratados, ¿no? Es también un gran libro. Entonces, pues quisiera ir cerrando, eh, hablándoles de que justo me parece que desde cualquiera de nuestras prácticas clínicas, en algún momento nos enfrentamos con estos discursos, ¿no? Y, y si bien de todos los pacientes que he tenido, solamente dos, a lo largo de 10 años, solamente dos han llegado con motivo de consulta, el revisar cómo ha sido su ejercicio de la masculinidad. Solamente dos entre no sé cuántos. Eh, pero son estos dos pacientes eh, se han dado cuenta de sus propias prácticas y ahora buscan como la manera de construirse. Eh, sí, en gran parte eh, por los cuestionamientos que ha puesto ante la mesa el Me Too. Entonces, eh, pues básicamente eso, colegas. Esta frase con la que cierro es una que he escuchado de diversas maneras, tanto en los grupos donde he estado, en los grupos de hombres donde he estado, y alguna vez también en el consultorio, ¿no? Planteado, les digo, de diferentes maneras.
pero que justo me parece que encierra una posibilidad que me parece maravillosa, ¿no? Quiero sentirme como yo, ya no quiero tener miedo de ser yo, ¿no? Y esto fue dicho en uno de estos experimentos psicosociales de los que les hablaba, de un prisionero de la cárcel de Folsom en Estados Unidos, ¿no? En este trabajo que hicieron un grupo de psicólogos sociales, justo reunieron a un grupo de hombres que han cometido violencias criminales impresionantes, pero lograron hacer un trabajo de deconstrucción bien enriquecedor, ¿no? Y, y hombres como este que les digo, cometieron violencias criminales impresionantes, pues pudieron abrirse, ¿no? Justo algo que yo he buscado mucho en mi trabajo eh, como, como analista y también como hombre es eso, ¿no? Es aprender a ser más quienes somos y menos esa máscara que nos han impuesto, ¿no? Y que estorba mucho en demasiados momentos. Básicamente eso, colegas. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por hacer el kickoff de esta actividad, a Quique también por sus muy atinadas observaciones que creo que enriquecieron también este espacio. Me quedo con muchas ganas de leer las recomendaciones, los libros. O sea, creo que hay a veces un poco de miedo de abordar también el tema de las masculinidades y como desde dónde, ¿no? Entonces creo que como colegas y como personas que escuchamos a otros nos toca como una responsabilidad, creo, el también reflexionar sobre estos temas, ¿no? Creo que tienen gran relevancia para en nuestra escucha clínica. Yo creo que muchos tal vez nos hemos encontrado con pues, elementos machistas, con muchas cosas, ¿no? De las expectativas de nosotros mismos, de las personas que escuchamos, y que creo que este tipo de reflexiones nos ayudan a mantenernos más justo en esa escucha, ¿no? Entonces, agradezco mucho este espacio. También, obviamente, esta sesión quedó grabada, se consultará después, la vamos a convertir en una entrada al blog, también con todo lo que nos compartió Omar y con ayuda del equipo de Neopraxis. No sé si hay alguien que quiera comentar algo más. Quique, muchas gracias. Y si hay alguien que quiera preguntar algo más o comentarle algo en este momento, o saludarlo también, se vale, si quieren poner su cámara y hacer así, también para saludar a Omar, con gusto también. Hola Jimena, ¿qué tal? Que sí, nos da gusto aunque sea ver las caras, igual y muchos de ustedes están trabajando. Muchas gracias a todos, ahí están en los comments. Hola, Ahí hola. está la niña de Jimena. Pues Omar, muchas gracias. Ojalá pudieras, ahí está Berta. Berta. Berta querida, igual y no compartir completamente tu presentación, pero ojalá nos puedas, aunque sea, pasar la parte de las recomendaciones de los textos para compartirlos junto con tu liga el video y colegas al menos puedan, que no participaron ahora y los que sí, poder consultar esas lecturas extras. Vale, vale. Sí, claro que sí, te los paso para poder compartirlos. Buenísimo. Pues bueno, queridos, pues les mando un beso y un abrazo, un saludo muy cariñoso a todos, un saludo sobre todo con mucho amor para Omar. Mónica, también qué gusto verte por ahí, es padre vernos las caras y decirnos hola. Pues les mando un beso grande, Omar, que tengas un gran día, todos los demás también, y daremos seguimiento para compartir el video y pronto también la entrada al blog. Y los que no se han animado todavía a anotarse a la actividad, por ahí está el post original de Colega a Colega y pueden poner su correo y Sofía Morales les dará seguimiento para ayudarles con su tema. Ya tenemos varios en línea para los siguientes meses y pues Omar, qué gustazo el que nos inaugures de esta manera y con esta reflexión. No, pues un honor y mil gracias otra vez. A ustedes. Les mando Un abrazo. Un abrazo, que tengan gran día. Chao. Bye.